Entonces, pasemos al análisis de las terapias que estamos usando en Latinoamérica, y aquí empiezo a ocupar el tiempo del doctor Carlos Perno, que nos iba a hablar de los inhibidores de integrasa, pero quiero partir con cómo ya analizamos en profundidad los problemas que tenemos para diagnosticar a las personas en Latinoamérica, la buena retención que logramos una vez que se inicia la terapia y el buen grado de supresión virológica. ¿Cómo logramos esos dos últimos 90? Lo logramos con estas terapias. Estos son nuevamente datos del taller. La primera línea roja, la de arriba, la línea rellena, esto es, como les digo, en un número muy grande de pacientes, y esto es hasta el 2016, tenemos pendiente el análisis de los datos 2017. La primera línea roja es la del esquema tenofovir con un análogo de citosina y efavirenz, que como ustedes ven ha ido aumentando progresivamente en Latinoamérica. La otra línea roja, la punteada, es también con efavirenz, pero con otros dos nucleócidos. Y cuando les digo otros dos nucleócidos, dependiendo del país, es abacavir con 3-TC, y en algunos países todavía es sidobudina con lamivudina. Y estos son inicios de terapia. Lo que les estoy diciendo es que hasta el año 2016, en Latinoamérica, si bien menos, todavía se seguían iniciando pacientes con sidobudina, lamivudina. Pero si ven las líneas negras, ambas, son los inhibidores de proteasa que se mantienen estables alrededor de un 20%, entre ambos, lopinavir y atazanavir, porque se usa poco darunavir en Latinoamérica, alrededor de un 20%. Después tienen otros esquemas, pero la última línea, que salió como roja, pero era originalmente café, es raltegravir. Y si ustedes se fijan, hasta el año 2016, menos del 5% de los pacientes en Latinoamérica iniciaba su primera terapia con un inhibidor de integrasa, lo cual representa un abismo de distancia con lo que ocurre en el hemisferio norte y que les voy a mostrar ahora. Si uno junta todos estos años y hace el análisis por país, va a ver que de las terapias iniciadas en los últimos 4 años en Latinoamérica, el 40% inició con tenofovir, como el nucleócido, llamemos, principal. Pero lo que quiero mostrarles es la asimetría en las guías clínicas de los distintos países, porque hay países como Ecuador y México que prácticamente el 100% de los inicios de terapia es con tenofovir. Y hay otros países como Chile, como Perú, en que menos del 40% de los inicios es con tenofovir. Lo que quiere decir que el otro 60% es o con abacavir, que es la mayoría en el caso de Chile, aunque también se siguen iniciando sidobudina, o con sidobudina, que es el caso de Perú, que es el esquema de inicio. Si vemos por tercera droga, en promedio el 62% de los pacientes que iniciaron terapia lo hicieron con efavirenz. Y nuevamente ven ustedes que países como Perú, México, Perú con sidobudina, lamivudina, México y Ecuador, que están arriba con tenofovir, con el esquema de tenofovir, algún análogo de citosina y efavirenz, pero prácticamente el 100% de las terapias se inician con efavirenz. En cambio, otros países como Argentina y Chile, menos del 62%, lo que no significa que el otro 50 o 60% inicia con inhibidores de integrasa. Inician principalmente con inhibidores de proteasa cuando no inician con efavirenz. Este es un estudio muy interesante que publicó el grupo Casanet. Ahí hay varios miembros del taller también, como Paco Belaunzarán y Juan Sierra Madero, el grupo del doctor Wolf y el doctor Gotuso, y muestra cuáles son las consecuencias de iniciar una terapia en Latinoamérica con efavirenz o con inhibidores de proteasa en pacientes naive, en el corto y en el largo plazo. Y si ustedes se fijan en la durabilidad de la terapia, esto está puesto en años, y si se fijan en la línea de X, el primer punto está en los 2 años, por lo tanto tienen que buscar un punto intermedio, y van a ver que al año, entre el 80 y el 85% de los que iniciaron con efavirenz o con inhibidor de proteasa mantienen la terapia. Ya un 15% la ha cambiado. ¿Qué es lo que se ve acá? Los que se mantienen con la primera línea de terapia al año son 80-85%. Pero si miran a los 5 años, que son los gráficos de la derecha, el 50% mantiene la terapia con efavirenz.
sea, cuando yo les mostré que estamos iniciando principalmente con efavirenz, y usando una expresión que es muy chilena, es pan para hoy y hambre para mañana, porque por alguna razón, a los 5 años, ya vamos a haber tenido que salir del efavirenz, sea por toxicidad, sea por falla, y ustedes saben que cuando efavirenz falla, falla con resistencia normalmente, y con resistencia no a una, sino a 2 familias, y ese tema se lo voy a dejar a Roberto para que lo plantee después. Y aquí viene otro córner que le lanzó Ernesto a Luis Soto, pero Luis Soto no es un buen centro delantero y no lo cabeció. Y estaba, la verdad, listo para hacer el gol. ¿Podemos seguir partiendo con efavirenz en Latinoamérica, considerando las tasas de resistencia transmitida a efavirenz que se están viviendo en la región? Y aquí les muestro este metaanálisis de Gupka, lo que está subrayado en Latinoamérica son 4 estudios, involucra a 800 pacientes naive y 140 pacientes con tratamiento previo. Vean arriba, como resistencia primaria, antes del primer tratamiento, el 11,7% de esos pacientes no expuestos a antirretrovirales presentan resistencia a algún antirretroviral. Y si ven en la segunda línea abajo, resistencia a los no nucleócidos, el 9,2% tiene resistencia primaria a los no nucleócidos. Con los antirretrovirales, igual que con los antibióticos, pasa que los efectos colaterales de un antimicrobiano no solo los sufre la persona que está expuesta a ese fármaco, sino que recibe las consecuencias de los efectos colaterales de otras personas que estuvieron expuestas antes, como es la resistencia bacteriana y como es la resistencia a antirretrovirales. Por lo tanto, la exposición en Latinoamérica a no nucleócidos ha significado que estemos con tasas de resistencia de ese nivel y que, como ustedes ven acá, para los nucleócidos se han mantenido estables, pero para los no nucleócidos, que es el gráfico de la derecha, van claramente en aumento. Entonces, con casi un 10% de resistencia primaria a los no nucleócidos en Latinoamérica, ¿podemos iniciar un no nucleócido sin tener un genotipo previo? ¿O estamos arriesgando un fracaso y comprometer otras familias posteriormente? Claramente son varios argumentos a considerar. Bueno, pasemos entonces al otro mundo, al mundo del hemisferio norte. Esta es la última actualización de las guías norteamericanas, que es muy reciente, hace menos de 2 meses. ¿Y qué es lo que dicen las guías norteamericanas? Que los esquemas recomendados para todo el mundo, para la mayoría de las personas, o sea, los esquemas de elección, son los esquemas basados en inhibidores de integrasa, sea dolutegravir, sea elvitegravir o sea raltegravir. Por una razón que yo no entiendo, junto con lanzar estas guías, lanzaron un news en el que además está victegravir dentro de los esquemas de primera línea, si bien no lo pusieron en la guía como tal. Por lo tanto, si ustedes se fijan, esquemas de primera línea, dolutegravir con abacavir con tenofovir, elvitegravir, raltegravir o victegravir con tenofovir, solo inhibidores de integrasa. Y la evolución de las guías ha sido esta. Vean las guías USA, las DHHS y las EACS. Todas tienen de la raya hacia arriba los inhibidores de integrasa, pero las DHHS hasta el año 2016 todavía consideraban inhibidores de proteasa dentro de los preferidos, y las europeas también. Y ahora las DHHS migraron solo a inhibidores de integrasa. Y en la práctica, este es un slide que le hemos robado todos al doctor Heron, ¿no es cierto? Desde la introducción de los inhibidores de integrasa, no solo son las guías clínicas las que dicen la preferencia son los inhibidores de integrasa, la práctica clínica es que el 80 o 90% de los pacientes está en inhibidores de integrasa. Y lo que les decía, en Latinoamérica, menos del 10%. O sea, aquí tenemos un abismo de diferencia. ¿Por qué inhibidores de integrasa? Esto se lo voy a dejar también a Roberto, pero la verdad es que si ustedes se fijan en los estudios pivotales de inhibidores de integrasa, estamos hablando de eficacias a 48 semanas del 90% o más para todos los inhibidores de integrasa. Y ahora les voy a mostrar un slide, lo comentábamos con algunos de ustedes ayer, que me hace sentir casi como hepatólogo. ¿Por qué como hepatólogo? No sé si ya habrán llegado los hepatólogos a las reuniones de la tarde, pero los hepatólogos
los DAA, ¿no es cierto?, ya no quieren 90 y tantos por ciento, quieren 100% de eficacia. Y vean este último estudio de comparación de Victegravir, tenofovir alafenamida, con abacavir, lamivudina, dolutegravir, y a 48 semanas estamos hablando prácticamente del 100% de eficacia. Esto era algo realmente impensado, por lo menos para los tiempos en que yo empecé a trabajar en el área de VIH. Vuelvo a un metaanálisis más antiguo, este no incluye a los inhibidores, o por lo menos esta última fase de los inhibidores de integrasa, que es este metaanálisis de Lee, pero que ya mostraba este aumento sostenido de la eficacia de las terapias antirretrovirales, pero ojo, este aumento de eficacia no es principalmente porque las terapias fallen menos, que es el gráfico que tienen a la derecha. Ustedes ven que la tasa de fracaso virológico es bastante baja. Lo que sí es cierto es que ahora cuando fracasan sin resistencia. Lo que ha ocurrido con las terapias es que cada vez requieren menos discontinuaciones por toxicidad. O sea, lo que ha aumentado esta eficacia sobre el 90% es la mayor seguridad, que es lo que ustedes ven en el gráfico de la izquierda. Pero han surgido algunas consideraciones y varios reportes, decir, oye, no son tan seguros los inhibidores de integrasa, están asociados también a depresión, tienen efectos del sistema nervioso central, y la verdad, estos son algunos de los datos más recientes. Este se presentó en el IDWeek del año pasado, y vean en el gráfico de la izquierda que tanto para dolutegravir como para raltegravir y elvitegravir, esto que estaba en el ambiente, que podían asociarse a depresión e ideación suicida, es muy bajo. La verdad es que cuando hablamos de incidencias de 0,3%, yo me pondría a hacer una encuesta incluso en este mismo auditorio, y yo creo que encontramos un 0,3% en base al cuestionario de ideación suicida probablemente. Lo que sí, si se fijan, en términos de otros efectos del sistema nervioso central, como por ejemplo depresión, se ven algunas diferencias entre dolutegravir, depresión y trastornos del sueño en rojo, entre dolutegravir, raltegravir y elvitegravir. Pero quiero destacar esto que se mencionó ayer en el simposio de VIV. Este es el estudio al que se hizo mención, que se presentó ahora en el CROI, y que yo encuentro notable que se haga una farmacovigilancia activa en 26.000 pacientes que comenzaron dolutegravir, y en los cuales, vean arriba en el texto, solo el 2,7% reportó eventos adversos. Gastrointestinales, claro, si de tomarnos una aspirina podemos tener el 1,3% sufrió algún evento adverso gastrointestinal. Neurológicos, menos del 1%. Trastornos del sueño, 0,6% en 26.000 pacientes. Alergia, algún otro efecto del sistema nervioso central, síntomas sistémicos, musculoesqueléticos, tasas realmente muy bajas. Lo que confirma lo que les vengo diciendo, que la gran ganancia es por el lado de la seguridad. Entonces, ¿cómo saltamos este abismo? Bueno, aquí viene la contribución de estos estándares latinoamericanos para el diagnóstico y tratamiento de VIH-Sida, que mañana se van a presentar en la sesión de la mañana en este mismo auditorio, y a la que están todos invitados, porque además les vamos a entregar un ejemplar de estos estándares, o un ejemplar electrónico si ustedes prefieren, un CD. Vean que nosotros estamos recomendando para Latinoamérica inhibidores de integrasa, pero también inhibidores de proteasa y no nucleósidos como primera línea. No pretendemos decir hay que migrar a toda Latinoamérica de un golpe a inhibidores de integrasa. ¿Qué impacto ha tenido esto? Que hay países que ya han adoptado esta recomendación, y por ejemplo en Chile, 2018, estos son los esquemas de primera línea. Y ustedes van a ver que está dolutegravir, elvitegravir, rilpivirina, en las coformulaciones. Nosotros lo podemos prescribir. Ecuador está migrando a esto y varios otros países están incorporando inhibidores de integrasa. ¿Uno solo? No. Yo no voy a hacer aquí de ponerme del bando de ViiV, de Merck o de Gilead. La verdad es que para cada inhibidor de integrasa hay un escenario específico en qué es la mejor droga. Todos somos, o la mayoría de las personas con las que converso, somos convencidos de que no hay
una terapia que sea mejor para todo el mundo, sino que para cada paciente hay una terapia que es la que mejor le acomoda. Pero si ustedes se fijan cuáles son las características de toda esta familia, la mayoría están como pastilla única, con excepción de raltegravir. La mayoría no tiene problemas de interacciones, o sea, de que tengan que ser prescritos en base a los horarios de alimentación, a las comidas, con excepción quizá del vitegravir. No tienen grandes problemas de interacción medicamentosa, salvo el vitegravir por venir con covicistat o el tema de metformina con dolutegravir. Y la verdad es que son bastante compatibles con los distintos estilos de vida, y la diferencia está dada principalmente, no exclusivamente, pero principalmente por el acompañante. ¿Con qué vienen coformulados? Si yo puedo usar abacavir o si no puedo usar tenofovir o si es más conveniente TAF que TDF. Estas son las guías, y las guías se hacen cargo precisamente de lo que yo les decía. Si ustedes se fijan, la recomendación de terapia inicial en hombres jóvenes depende de qué. Si uno proyecta una dificultad en la adherencia, si hay alguna patología psiquiátrica, la carga viral inicial, la disponibilidad del HLA, si el escenario de resistencia primaria es alta, los estilos de trabajo, de alimentación, el uso de fármacos concomitantes, en el fondo, en la idea de individualizar la terapia. Pero lo que les resalté en azul es que en todos esos escenarios están los que son de elección, los que hay que usar con precaución o no usar. En todos esos escenarios están como elección los inhibidores de integrasa, con excepción quizá de una persona que use antiácidos en forma muy frecuente y que no se pueda modificar esa práctica. También está el capítulo de los mayores de 50 años, destaco al doctor Ernesto Martínez, ya termino, que ha sido presentado en otros congresos internacionales como eminente geriatra, lo cual a él le ha... Es cierto, Ernesto, no me lo puedes negar. Porque le ha puesto mucho énfasis a este tema de los mayores de 50. Y vean ustedes, sano, porque después de los 50 también se puede ser sano y no tener comorbilidades, o riesgo cardiovascular, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, diabetes, etc. Y nuevamente en la individualización, en todos esos escenarios, en forma no exclusiva o no excluyente, pero están los inhibidores de integrasa. Y si vamos a otras patologías, insuficiencia renal, enfermedad hepática, osteoporosis, etcétera, nuevamente los inhibidores de integrasa. Entonces, los inhibidores de integrasa son una herramienta fundamental en el tratamiento de primera línea, deben ser parte de las guías clínicas de los distintos países de la región. No podemos en estos tiempos no tener en forma expedita disponibilidad de inhibidores de integrasa en primera línea, pero, y aquí le cedo la palabra a Roberto, no solo son drogas esenciales para inicio, sino que, como ustedes ven, en switch, y estos son los switch que están avalados por estudios, tanto de pacientes que ya estaban usando inhibidores de integrasa como de pacientes que vienen de otra familia, hay estudios que avalan el mover a pacientes sin fracaso previo a inhibidores de integrasa, pero también, como les va a decir Roberto, en todos los escenarios, después de una primera falla de tratamiento, también los inhibidores de integrasa son una herramienta fundamental. Quiero agradecerle a mi grupo, al Grupo SIDA Chile. Yo soy el presidente, actualmente ya no el administrador, pero sí el presidente del Grupo SIDA Chile, un grupo conformado por más de casi 300 profesionales de la salud de 36 centros de atención. Este fue nuestro último encuentro en Olmué. Estamos actualmente muy inmersos en esta campaña que ustedes ven ahí, que se llama Chile tiene SIDA. Ese es Chile con el logo del SIDA, porque verdaderamente, como les dije, como partí diciéndole, al 2020 no vamos a llegar con el 90-90-90, pero por lo menos cambiemos el rumbo y vayamos hacia la dirección correcta. Y este es nuestro otro grupo, el grupo del Taller Latinoamericano. Esta es una foto muy reciente, fue tomada hace 2 días cuando celebramos el 8º Taller Latinoamericano acá en Bogotá, en la cual se trabajó en muchos de los resultados que les acabo de mostrar, y lo que quiero destacar finalmente es que toda esta información que le he presentado, todas estas propuestas que están contenidas en los estándares latinoamericanos, surgen de la evidencia regional que se ha ido recolectando a lo largo de estos años. Gracias.